Son se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el estudio de hoy, ¿verdad?, es del libro de Efesios, capítulo 3, 14 al 21, pero antes de comenzar con Efesios 3, 14 al 21, siempre me gusta, ¿verdad?, dar como que un resumen del capítulo anterior de los que estuvimos hablando, para que entonces, ¿verdad?, podamos entender lo que vamos a hablar hoy. Entonces, Efesios 3, 1 al 13, vemos a un Pablo que entiende que la gracia no solamente salva, sino que define la identidad y el propósito de cada uno de los creyentes. Entonces, el encarcelamiento que Pablo tenía no lo estaba limitando porque sabe que forma, ¿verdad?, porque ese encarcelamiento formaba parte del plan eterno de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la revelación de ese misterio que estuvimos hablando el estudio pasado era, hermano, sencillo, que los gentiles, que para los judíos no era posible, los gentiles también estaban incluidos en la salvación, estaban incluidos en el plan de Dios. Entonces, esto demostraba que la cruz, o sea, el sacrificio que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario, había derribado, hermano, toda barrera, había derribado todo argumento humano, había derribado toda barrera humana y espiritual para que entonces los gentiles no fuesen parte. Entonces, Pablo había sido encarcelado justamente por esta razón, porque le había predicado a los gentiles. Habíamos hablado en la clase, en el estudio pasado, que Pablo no había caído encarcelado porque Pablo hizo algo mal. Pablo no había caído encarcelado porque Pablo cometió un crimen. No, Pablo fue encarcelado porque él le predicaba a los gentiles que para los judíos era imposible, era un escándalo, era una revolución. O sea, Pablo era un rebelde al predicarlo a los gentiles. Sin embargo, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, impulsaban a Pablo a que ellos también, ¿verdad?, porque ellos no conocían lo que Dios conocía, que para ellos era un misterio. Entonces, la iglesia no es un proyecto improvisado, sino la expresión viva de la sabiduría de Dios ante las tinieblas. Entonces, por eso Pablo escribe con una firmeza, hermano, porque si hay algo que Pablo se puede ver en cada una de sus cartas, es la firmeza que Pablo tenía. Mire, cuando comencemos a estudiar más de las cartas de Pablo, de los libros que escribió Pablo, hermano, nos vamos a dar cuenta que Pablo siempre tuvo la misma posición y nunca la cambió. No como hoy en día, que muchos se levantan en santidad, muchos se levantan predicando el evangelio de antes, pero hoy por hoy lo han cambiado. Hoy por hoy han como que suavizado lo que antes quizás a lo mejor le metían como que un cantacito, ahora lo han suavizado, pero no. Hay una particularidad que Pablo tiene desde el inicio que él comenzó, desde el momento en que él tuvo ese encuentro con Jesús camino a Damasco, y es que Pablo siempre se mantuvo firme en la postura en la que él creía. Y lo mismo que predicó desde el día 1 que Dios lo mandó a predicar, es lo mismo que escribió desde el momento en que Pablo, ¿verdad?, murió. O sea, es lo mismo que habló, él no cambió el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo habla con firmeza para que el creyente no se desanime, ¿verdad?, ante el sufrimiento, porque muchos estaban pensando y decían, wow, Pablo cayó en la cárcel. No, pero si este evangelio es para eso, pues yo no quiero ver. Muchos se estaban desanimando, entonces veían, y quizás habían otros, quizás la palabra no lo revela, pero yo me atrevería a decir que quizás había uno que otro religioso que decía, eso le pasa por estar predicando, eso es que está en pecado, eso es que, porque siempre los ha habido, hermano, porque la gente piensa que el sufrimiento no es parte del plan de Dios. La gente piensa que una enfermedad terminal no puede ser parte del plan de Dios. La gente piensa que la muerte, incluso, hermano, yo he visto gente aferrándose a personas que ya Dios le ha dicho, me lo llevo. Y se han aferrado hasta el punto, hermano, de terminar apartados.
porque no han entendido que incluso la muerte es parte del plan de Dios, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo no quería que ellos se desanimaran, sino que lo vieran como parte del llamado que él había tenido. Entonces, este pasaje, ¿verdad? Recuerda que la gracia, o sea, lo que hablamos anteriormente, que la gracia nos coloca en un lugar de acceso, ¿verdad? En un lugar de autoridad, en un lugar de responsabilidad. O sea, somos un pueblo unido, escogido y capacitados, hermanos, para manifestar simplemente la gloria de Cristo. Porque nosotros no estamos aquí para que nos vean. Nosotros no estamos aquí, ¿verdad? Para decir, nosotros somos más sabios. No, nosotros no estamos aquí, simplemente nosotros estamos para predicar que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo restaura. Mire, hoy una compañera me pregunta, oye, ¿tú te visualizas predicando el evangelio? Mira la pregunta que me dice ella. Y tú te visualizas así, que Dios te lleve a otros lugares, a otras naciones predicando el evangelio. Y yo le respondí con firmeza, sí, porque ese es el propósito con el que Dios me ha llamado. Ese es el propósito. Si usted no está seguro de cuál es el propósito con el que Dios la ha llamado, pues mire, hermano, yo le invito a que usted se meta en ayuno y oración y le pida al Señor que le muestre por lo cual usted ha sido llamado. Que yo le garantizo a usted que no es quedarse sentado en una banca, no es quedarse sentado en un lugar, pues canto un corito, hago esto. No, Dios lo llamó a predicar, porque usted sabe qué, que el mandato de predicar, ir por todo el mundo, es un mandato, y eso es a todos los creyentes. Esto no es que si yo sé, no, usted se pone en las manos de Dios y Dios lo va a usar. Ahora, pero si usted se pone en las manos para que entonces lo vean, entonces ahí no hay break, hermano. Porque nosotros estamos designados y estamos diseñados para predicar el evangelio de Cristo, para que la gloria de Cristo sea manifestada, hermano. Entonces, cuando esa compañera me lo dijo, yo con mucha firmeza se lo dije, sin miedo. Yo le digo, sí, porque es que mi lugar no es en la tierra. Y a mí me costó mucho tiempo entenderlo. Mi lugar está en el cielo. Mi propósito no es lo terrenal. Mi propósito es lo celestial, lo eterno. Y el día que Dios me llame, pues el día que yo voy a salir. Porque nosotros estamos diseñados para llevar el evangelio de Cristo. Así sea a un deambulante que usted lo vea. Entonces, ¿qué pasa? Que en el libro de Efesios, el capítulo 3, 14 al 21, dice, el subtema es el amor que excede todo conocimiento. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque hay un refrán en el mundo que dice que el conocimiento es poder. Mas, sin embargo, la palabra del Señor enseña, si no me equivoco, que dice que el mucho conocimiento, hay una versión que dice entontece. Hay una versión que dice embrutece. Porque la gente se ha llenado de tanto conocimiento, pero para sí. Entonces dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, por eso es que vemos a nivel general, a nivel mundial, gente que predicaba un evangelio de santidad y hoy los vemos inflados en lo material y como uno dice, ahora predican un evangelio de prosperidad porque el conocimiento se les subió y hermano, y lamentablemente se entontecieron. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Pablo habla y dice, el amor está por encima del conocimiento. O sea, si usted tiene conocimiento, pero usted no tiene ningún tipo de amor, y aquí quiero hacer una aclaración porque la gente se cree que amor es que uno le pase la mano. Amor es que uno siempre que los esté encargando. Hay gente, hermano, que sigue bebiendo leche espiritual. En vez de estar comiendo vianda, lo que le gusta es que siempre lo estén cargando. Y el mismo apóstol Pablo diciéndole, oye, ya ustedes están para estar comiendo vianda, porque ustedes están bebiendo leche. Porque eso no es el amor. Incluso, hermano, amor es que yo tengo una persona y me pueda venir donde mí y decirme, mira, ¿sabes qué? Creo que en esto están mal. Pero la gente simplemente ve el amor cuando todo el mundo le dice, Acho, tú estás bien, sigue para adelante. Porque todo el mundo le gusta estar bien. Mire, yo puedo decir con mucha seguridad, hermano, y lo voy a decir con mucho respeto. Mire, y Crin es mi padre,
Y Green yo lo amo. ¿Usted sabe por qué? Porque Green, desde que yo soy una adolescente, desde que yo soy una niña, pero más cuando soy adolescente, que uno tiene un buen uso de razón, Green siempre ha sabido corregirme con amor. Y siempre me ha dicho la verdad. Nunca me ha pasado la mano, hermano. Y siempre me ha dicho la verdad, pero lo ha dicho con amor. Nunca me ha agredido, nunca me ha insultado, nunca se ha burlado. Pero siempre me ha dicho, no, espérate, no, así no. ¿Entiendes, hermano? Porque nosotros tenemos que saber ahora, cuando es con la palabra, uno recibe cantazo, porque eso voy a echarle la culpa a Dios. Y lo mismo me ha pasado a mí. Los otros días Green predicó y Green sabe que yo lo llamé y le dije, mira, la palabra me cogió y me dio hasta dentro del pelo. En pocas palabras. Yo sentía que ese mensaje era para mí. Porque la palabra, venga como venga, hermano, va a ser el efecto por la cual ha sido enviada. Entonces, el amor que nosotros tenemos que tener, hermano, es que nosotros no podemos tener mucho conocimiento, perder la empatía, perder el amor. Ser vengativos, alegrarnos del mal del otro, hermano, no podemos. Porque el amor excede todo conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Efesios fue escrita, ¿verdad? Por Pablo, ya eso lo habíamos dicho, en Roma mientras se encontraba preso. O sea, Éfeso era ciudad portuaria, o sea, de los puertos. Era muy importante en Asia Menor. Y Asia Menor es lo que se le conoce actualmente como Turquía. Eso es actualmente, entonces, la capital de la provincia romana de Asia. Entonces, era un centro de comercio y de fuerte paganismo. O sea, ahí lo que se veía era paganismo. Entonces, famoso por el templo de Artemisa, que eso nosotros les hemos hablado desde el inicio. La iglesia estaba compuesta mayormente de lo que eran los gentiles. Y sabemos que existía, ¿verdad? Esta trifulca, ¿verdad? Este conflicto entre judíos y gentiles, ¿verdad? Entonces, los gentiles tenían un trasfondo religioso mixto. ¿Por qué? Porque ellos estaban metidos en el judaísmo, que no eran judíos, y también estaban con cultos paganos e idolatría. Ellos venían de eso, de una mezcla religiosa, que allá lo que había era un arroz con habichuelas, huey, pollo, cerdo y de todo. Ellos tenían una mezcla. Entonces la comunidad de Éfeso, hablando en términos generales, enfrentaban una presión social, lo mismo que nosotros vivimos hoy en día, presiones sociales. Entonces, presiones sociales, ¿por quién? Por el paganismo y por los conflictos internos, ¿verdad? Que habían, ¿verdad? Entre los judíos y los gentiles. Y una fuerte, diría yo, una fuerte tentaciones inmorales, ¿verdad? Porque ahí se veía mucha inmoralidad, ya que Éfeso, ¿verdad? Era conocida especialmente por una de esas cosas, porque había inmoralidad, pública. O sea, en este contexto que vemos aquí, Pablo escribe los versos 14 y 21 como una simple oración. Una oración, aunque era simple, era profunda por la iglesia de Éfeso, pidiendo que Dios fortaleciera por medio del Espíritu Santo, porque es que por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos ser fortalecidos, hermanos. Sí, quizás pueda venir alguien lleno del Espíritu de Dios y venga y nos dé la palmadita, hermano, pero la verdadera fortaleza viene directamente del Espíritu Santo, y esa nosotros la vamos a poder conseguir cuando tenemos una relación directa, una relación personal con el Espíritu Santo. No es simplemente de hablarlo, porque hay gente que dice, no, yo soy cristiano, me voy con él. Hay gente que canta, me voy con él, pero no tienen una relación con el Espíritu Santo. Usted los ve que no oran, se levantan sin orar, no sacan ni un tiempo en el día para simplemente leer la Biblia, andan afanados con el trabajo, con conseguir dinero, y simplemente diría yo, se despistan o se distraen de lo que verdaderamente es importante, que es mantener nuestra relación con Dios. Entonces Pablo ora para que ellos comprendan el amor de Dios.
el amor de Dios y que ellos puedan ser fortalecidos interiormente y vivan conforme a la plenitud, ¿verdad?, de lo que es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que en los versos 14 y 15, dicen: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, Pablo estaba preso. Y la iglesia estaba compuesta mayormente de gentiles. Pero aún así, él expresaba: doblo mis rodillas. Es una de las cosas que el Espíritu Santo trabajaba conmigo en medio de la situación, en medio de la preocupación, en medio quizás a lo mejor de la mente que sigue corriendo, no descansamos, no deja descansar, el enemigo con ataques por acá, el susurro por allá. Mira, hermano, pero qué bonito es que en medio de todo ese ambiente que pareciera que es un tanto, diría yo, opresor, hostil, podamos doblar las rodillas ante Dios. Y Pablo lo hizo en medio de la cárcel, encarcelado. O sea, esto demostraba una postura de sumisión, porque para que pueda haber amor, tiene que haber sumisión. Aquí nadie puede decir que ama a alguien si no es sumiso. Entonces, esto era una postura de Pablo al decir doblo mi rodilla, era una postura de sumisión y una oración profunda que mostraba que una reverencia. Entonces, esta actitud reflejaba lo que Cristo mismo, hermano, hace por cada uno de nosotros todos los días, porque Hebreos 7:25 dice: pues vive siempre para interceder por ellos. Ese es el Espíritu Santo. O sea, su propósito, hermano, el propósito de Pablo no era para que lo vieran. El propósito de Pablo era demostrar que había humildad, porque la había, y que había total dependencia de Dios. Reconociendo que, hermano, porque ¿cómo lo demuestra? Reconociendo que la fortaleza espiritual no proviene del hombre. La fortaleza proviene de Dios. Pablo ora desde una rendición y desde reconocimiento de la autoridad absoluta de Dios. Entonces, cuando Pablo menciona toda familia, aquí simplemente está afirmando la unidad de todos los pueblos bajo un mismo Padre, tanto judíos como gentiles. Entonces, muchos creyentes gentiles provenían, ¿verdad?, de un trasfondo politeísta, lo cual que esta creencia lo que hacía era que dividía la sociedad y generaba confusión espiritual, hermano. O sea, hacía un ajos con habichuela de todo el que lo estuviera escuchando. Entonces, lo que hace Pablo es que insiste en que Dios es la única, hermano, porque eso es algo que tenemos que entender. Dios es la única fuente de autoridad y el único digno de adoración. Aquí nosotros no adoramos a nadie. Yo he escuchado gente que dice: ay, yo la adoro. Yo adoro a fulana de tal, o yo adoro a fulano de tal. No, que mi padre yo lo adoro. No, hermano, aquí la adoración solamente le pertenece a Dios. Usted puede amar, puede estimarlo, usted puede tener en gran estima a alguien, pero la adoración solamente le corresponde a Dios. Entonces, Pablo, en este pasaje, Pablo no solo ora, él modela cómo debe orar la iglesia. Entonces, la iglesia de Éfeso necesitaba unidad, necesitaba identidad, necesitaba madurez espiritual. Y Pablo sabía que eso solo se obtiene cuando el creyente se rinde ante Dios. Porque si algo hablamos en los versos anteriores, es que Pablo estuvo 3 años, porque esto ocurrió en su tercer viaje misionero. Él estuvo 3 años conociendo a Éfeso. Él no escribía esta carta porque él no conocía a la iglesia. Y si llegaba a ser de los hermanitos flojitos y changuitos que se enchima, pero es que aquella está predicando de lo que vio, aquella está predicando de lo que sabe, pero es que Pablo estaba escribiendo y le estaba predicando a la iglesia porque conocía lo que se movía dentro de la iglesia. Hay cosas que el Espíritu Santo las revela, pero hay cosas que Dios permite que nosotros los veamos y que el líder dentro de la iglesia las tenga que corregir porque las ve, porque no es ciego. Y porque eso también es parte de lo que Dios muestra. Dios muestra lo oculto, lo que nadie ve.
Pero los líderes tienen una responsabilidad que lo que están viendo lo tienen que corregir. Entonces hay gente que se molesta. Y hay gente que dice, no, porque es que vio esto, no, porque vio lo otro. Entonces hay gente que se molesta más por lo que muestra en lo oculto, que no conoce a nadie, pero viene y ¡pum! Y le lanza por ahí. ¿Pero quién le dijo eso? Entonces hay cosas que Pablo ya las estaba viendo y Pablo conocía la iglesia de Éfeso al pie de la letra. Pablo sabía las malas mañas, Pablo sabía todo. Por eso le escribía con firmeza, porque sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, la iglesia de Éfeso, una de las cosas que Pablo veía es que necesitaban unidad, necesitaban identidad, necesitaban que maduraran espiritualmente. O sea, él sabía que se obtiene, que eso solamente se obtiene cuando el creyente se rinde ante Dios. Por eso es que él hace el modelo. Por eso es que él expresa, yo doblo mis rodillas. Porque él estaba dándole a demostrar, yo soy el primer ejemplo. Yo necesito que ustedes también doblen rodillas, pero yo voy a ser el ejemplo. Yo voy a doblar mi rodilla en medio de la prueba, en medio del escarcelamiento. Yo voy a doblar mis rodillas porque yo necesito que ustedes también doblen rodillas. Entonces, ¿qué? Sigue diciendo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y aquí lo vamos a dejar porque en el 18 vamos a ver, en amor, arraigados y cimentados en amor. O sea, la iglesia enfrentaba una fuerte presión cultural y religiosa. Eso lo llevamos viendo desde el inicio, especialmente por la inmoralidad y el paganismo que dominaban a Éfeso. Entonces, cuando Pablo habla del hombre interior, el hombre interior, hermano, se refiere al alma y al espíritu, no a lo externo. Porque la palabra del Señor dice, y si no me equivoco también es Pablo hablando, dice, límpiese el vaso por dentro primero. Y entonces lo que hay por dentro va a salir afuera. Entonces una persona no puede decir, ¿verdad? Y me va a disculpar que es cristiano cuando en su corazón hay rencor, cuando en su corazón hay celos, cuando en su corazón hay envidia. No, hermano, un cristiano no puede decir que ama. Cuando en su corazón hay resentimientos, cuando en su corazón hay falta de perdón, cuando en sus corazones hay murmuraciones, calumnias y bochinche. Jamás un cristiano puede decir que es cristiano, que tiene amor, si dentro de su corazón el hombre interior, la mujer interior, hermano, no ha dejado que el Espíritu Santo obre en ellos. Y yo les voy a decir una cosa, hermano, y esto me lo aplico yo y lo aplico. A mí no me sorprende, y yo creo que ya yo lo he dicho desde un principio, a mí no me sorprenden las muchas lenguas que hablen, a mí no me sorprende el mucho conocimiento que tengan de la palabra, a mí no me sorprende la falda que tenga hasta el piso, a mí no me sorprende la corbata, el muy tapadito, no, hermano, no. A mí lo que me sorprende es cómo tú tratas a los demás. A mí lo que me sorprende es cuando tú estás en silencio y tú tienes un conflicto, cuando tú estás aparte que nadie te ve y tú tienes un conflicto con alguien, ¿qué tú haces? Eso es lo que a mí no me sorprende. Mira, hermano, yo he llegado al punto de gente que se hacen los más espirituales. Yo he escuchado conversaciones, hermano, que el Espíritu Santo y que Dios me ha permitido escuchar. Y me ha dado el como uno dice, el background. Y el mismo Espíritu Santo me dice, no son míos. Ellas no son mías. Y usted los ve cantando y predicando y cogiendo a medio mundo y mandándolo para el infierno. Pero en el secreto, donde nadie los ve, bendito, han hecho cueva de lobos, han hecho silla de escarnecedores y han desparrifado, hermano, de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque esto no se trata de lo que yo pueda aparentar. Eso es lo que Pablo le intentaba decir a la iglesia de Éfeso. Ustedes necesitan, el hombre interior necesita ser renovado. O sea, porque se refería al alma y al espíritu, no a lo externo.
hermano, porque lo externo cualquiera puede engañar. Ahora, es bien difícil, hermano, hay que pedirle discernimiento al Espíritu de Dios para que muestre quiénes son y quiénes no. Pues más sin embargo, si la misma Biblia lo dice en Apocalipsis, en los últimos tiempos vendrán muchos diciendo, pero es que yo no echaba demonios. Yo no hablaba en tu nombre. Y el mismo Dios le dice, apártense de mí porque es que yo no los conozco. Porque esto no se trata de lo que usted pueda hacer. Esto se trata de la relación que usted tenga por Dios y de lo que usted practique y lo que ponga en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que los creyentes gentiles necesitaban fortaleza interna. ¿Para qué? Porque era la única forma, hermano. Porque cuando se vive en una doble vida, se vive en una doble apariencia, se vive de hipocresía. Aquí soy una cosa, pero en las espaldas cuando nadie me ve soy otra, hermano. No hay fundamento, no hay firmeza. Entonces por eso es que viene el desánimo cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tentación. Caen en la tentación porque no hay firmeza, no hay profundidad, no hay raíces, hermano. Por eso es que Jesucristo le decía a Pedro, boga mal adentro, porque Pedro, hermano, caminó con Jesús, estaba con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero le gustaba quedarse en la orilla. Entonces, Cristo le tuvo que decir, boga mal adentro, métete en la profundidad, porque ahí es que va. ¿Por qué? Porque en la profundidad es que viene la prueba, en la profundidad es que vienen los ataques, en la profundidad es que vienen las calumnias, en la profundidad es que viene la enfermedad. Entonces, muchos cristianos quieren seguir a Cristo, pero no quieren pasar por todo eso. Y hay otros que tienen un concepto errado, como ya lo dije, que si se creen que si pasan por eso, ay, están en pecado. Y hay peores algunos otros, hermano, y esto hay que hablarlo. Y el enemigo me mostró, hermano, en un sueño que el enemigo me quiere callar la boca. Hay gente que se molesta por lo que dice. El Señor me mostró y me dijo, hay quienes que se molestan y retuercen los dientes. Y el Espíritu Santo me dijo, pero tienes que hablar. Y hay quienes que piensan que todo el mundo que cae en enfermedad es porque está en pecado, menos ellos. Cuando ellos caen en pecado, en enfermedad, no, eso es Dios que me está probando. Dios no. Pero si el otro cae, porque esto va a depender de cómo me cae la persona. Las emociones, cómo me cae la persona. Si la persona me cae mal, sí, hermano, porque ese es el problema. Hay gente que son locos contigo hasta que tú los pones en su sitio. Y usted los ve que siempre una risita con uno, pero cuando los pones en su sitio, cuando el Espíritu Santo te muestra verdaderamente cómo son, y dice, tienes que mantener una distancia, hermano, porque el espíritu y la carne se oponen entre sí, ahí se acabó el amor. Ya no te sonríen, ya no hablan contigo. Ya no dicen, gloria a Dios por la sierva o por el siervo. No. Ahora les cuesta. Hermano, porque si hay una de las cosas que tenemos que aprender es que nosotros no podemos vivir de apariencia. Nosotros tenemos que vivir este evangelio tal y como está escrito. Y una de las cosas, y lo hago muy mío, mire, yo he recibido, y le digo así, traiciones de gente que uno dice, wow, esto no puede ser, increíble. Y el Espíritu Santo me ha llevado y yo he tenido que sonreírle a la persona, pero con amor genuino. No guardar rencor. Ahora mismo una situación en el trabajo y un compañero me pregunta y me dice, ¿cómo tú puedes estar tan tranquila? Y yo lo único que le digo pues porque la Biblia dice, bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de cosas de uno mintiendo. Ahora, yo me preocuparía el día que lo digan de verdad. Porque el mismo Cristo nos los enseñó. Tú eres más que bienaventurado, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Pablo ora específicamente para eso, para que ellos reciban esa fuerza espiritual. Porque yo en lo personal, cuando leía esto, yo decía, aquí como que habían 2 o 3 medios changuitos. Aquí como que 2 o 3 estaban como que, tú sabes, como que no hay profundidad.
No hay como que firmeza. Entonces Pablo ora específicamente para que Dios le dé esa fuerza, para que Dios le dé ese dominio propio para vivir en santidad, para que no se contaminaran. O sea, la santidad no depende, hermano, de las fuerzas humanas, no depende de lo externo, sino del Espíritu Santo que obra dentro, desde adentro. Entonces, la palabra habitar, que la vemos en esos versos, la palabra habitar implicaba una residencia espiritual permanente. O sea, no una visita ocasional, sino que usted permaneciera en el Espíritu. No es que el Espíritu venía cuando todo me sale bien, yo estoy bien espiritual. Pero cuando las cosas me salen malas, pues yo estoy decaído. Necesito que me carguen, necesito que me abracen, necesito que me lleven. Cuando todas las cosas me salen bien, yo voy para la iglesia, me voy a gozar, pero cuando las cosas me salen mal, atacho. No, hermano, no. Entonces, Pablo entendía y le decía, no, ustedes tienen que habitar en la presencia de Dios. O sea, la iglesia de Éfeso necesitaba un Cristo interno, un encuentro genuino que lo marcara profundamente, porque las presiones externas eran intensas, hermano. Las presiones las mismas que nosotros hoy en día estamos atravesando, y quizás hasta aún peor, hermano, porque con tanta cosa que se ha modernizado, el ataque que recibían quizás allá no es el mismo, ahora se ha intensificado, hermano. Entonces, en los versos 18 y 19 dice, en el 17 decía, arraigados y cimentados en amor, y en el verso 18 dice, seáis plenamente capaces. Cuando ustedes se arraigan en el amor, que eso es lo que habita en ustedes van a ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Porque esta es una de las cosas que muchos creyentes fallan, que nosotros pensamos que Dios ama como nosotros amamos. Y esto es una de las cosas que el Espíritu Santo trabajaba conmigo. Y yo le hacía unas preguntas al Señor, y el Señor me hablaba, y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, lo que pasa es que tú estás viendo el amor como tú amas, bajo las circunstancias, bajo el dolor, bajo las emociones, bajo si aquel me hizo o no me hizo. Mas sin embargo, el amor de Dios no es igual que el de nosotros. Porque yo le voy a decir una cosa, si el amor de Dios fuera como el de nosotros, hace rato estuviéramos todos perdidos, sin fe y sin esperanza. Estuviéramos condenando. Aquel me hizo, condeno. Aquel me hizo lo otro, lo voy a condenar. Se merece el infierno. Pero el amor de Cristo no es así. El amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, la expresión arraigados y cimentados, que la vemos en el verso 17, es una metáfora, hermano, de construcción, literalmente de construcción. Muy comprensible para una ciudad, porque ya hablamos que era una ciudad portuaria. O sea, para una ciudad con arquitectura romana como Éfeso, en un lugar marcado por una división social y moral. O sea, el amor mutuo debía convertirse en el cimiento de la comunidad cristiana como hoy en día. El amor es sufrido, todo lo puede, no tiene envidia, no es jactancioso. Ese amor es el que nosotros tenemos que practicar, debe ser ese cimiento. Si no lo tiene, la iglesia va a rumbo a la destrucción. Y eso sin mencionar a destruir. Entonces, el propósito que Pablo tenía era que la iglesia viviera en un amor firme. No es que hoy te amo y mañana no. No es que hoy te amo y mañana por lo que me hiciste no te voy a amar, no te voy a hablar igual. Y hay gente que dice, no, pero es que yo lo amo. Mentira, pero no lo tratas igual. Eso es así sencillo. Mentira, pero cuando ves o no lo ves, como que el corazón te empieza a latir, como que comienzan esos resentimientos, hermano. Eso no es amor.
Eso es una fingición de amor. Entonces, ¿qué pasa? Que el propósito de Pablo era que la iglesia viviera en un amor firme, estable y profundo. Esto imagínenselo como las relaciones, que hoy en día le llaman tóxicas, que no son estables, que hoy están aquí, mañana se enojan y están con pleito y con contienda. Una disfuncionabilidad increíble, ¿no, hermano? El amor de Dios no es así, el amor de Dios es estable, es profundo. La verdadera santidad, hermano, que tanto habla la gente, la verdadera santidad se practica en comunidad. Y el amor es el sello visible del Espíritu Santo. De hecho, el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero hay gente, hermano, y usted me disculpa, hay gente que se come en el canto, que hablan unas lenguas más lindas, y el mismo Pablo decía que él hablaba más lengua que todos ahí. Pero si no tenía amor. Entonces, ¿qué pasa? Que la verdadera santidad es la que se practica entre comunidad. Y el amor es ese sello del Espíritu Santo, el sello visible. Entonces, el amor de Cristo contrastaba radicalmente, hermano, con las prácticas paganas, donde el amor era superficial. Yo te amo de la boca para afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que era un amor transicional, era un amor, pues, como yo me sintiera. O era un amor condicionado. Si aquel me cae bien, yo lo amo. Si el otro como que no hizo lo que yo quería, no lo amo. Si aquel como que no me prestó 2 o 3 pesitos, pues no lo amo. Era condicionado, hermano. Y el amor del cristiano hacia los pares, hacia la comunidad, hacia Dios incluso, no puede ser condicionado, hermano. Pablo enfatiza que este amor no nace del esfuerzo humano, sino que es sobrenatural y revelado por el Espíritu Santo. O sea, su deseo era que los creyentes experimentaran, porque no es lo mismo que te lo cuenten. Hay gente que vive un evangelio porque mami o papi se lo inculcó, se lo contó, pero no han tenido una experiencia con Dios. Una experiencia que marque, una experiencia que por más que vengan tribulaciones, señalamientos, pruebas, soledad, traiciones, lo mantenga ahí, hermano. Hay gente que predica el evangelio de otro, pero no porque el Espíritu Santo se lo ha mostrado, sino porque siguen repitiendo. Mira, hermano, yo he visto gente repitiendo tanto disparate que otro repitió. Y ellos firmes ahí, firmes. Y cuando tú vienes a pedir, le dices, búscame un verso. Búscame un verso que certifique o que afirme lo que ese o tú están pensando. Mira, hermano, yo he visto gente que porque son tan arrogantes, tan prepotentes, porque no tienen amor, buscan versos, hermano, los sacan fuera de contexto, que no tiene que ver con nada, para reforzar su mediocridad y su arrogancia, hermano. Y usted lo ve ahí. Entonces, viene quizás a lo mejor una persona lo traicionó, pero vienen y citan el verso. No, Dios dice, mía es la venganza, yo soy. Pero lo citan de manera, diría yo por acá, despotricada, simplemente para meter un cantazo. No simplemente porque lo afirmen, porque lo creen y porque están tranquilos. Porque cuando la palabra dice, mía es la venganza, es para que usted esté tranquilo. Es más, es un verso para que usted esté aquí, en el corazón, diciendo, Dios lo dice, mía es la venganza. No para que usted esté diciendo, mía es la venganza, yo soy el que paga. Como que para meterle un cantazo y una bofeta a alguien. Porque la palabra no se usa para contender, lo dice la misma escritura. La palabra se dice la palabra está escrita para que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, nosotros las hagamos nuestras. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo enfatiza que este amor no nace del esfuerzo humano, sino que es sobrenatural, es revelado por el Espíritu. Entonces, su deseo, hermano, era que el creyente o que los creyentes experimentaban a plenitud, una plenitud, espiritual que va más allá de la lógica humana, de lo que yo pueda entender, de lo que me esté pasando, de lo que mis emociones me estén diciendo en estos momentos. Solo el amor de Cristo, hermano, y esto tiene que entenderlo, el amor de Cristo es el que puede transformar, el que puede sanar, el que puede sostener la vida del creyente en medio de una humanidad tan corrupta.
Entonces, para finalizar ya, los versos 21 y 20 y 21 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea, Pablo refuerza la soberanía de Dios y su poder ilimitado, porque el poder de Dios es ilimitado, hermano. Entonces, y el enemigo tiene poder, pero su poder es limitado. Por eso es que yo no creo en la gente que dice, yo tengo al enemigo debajo de mis pies. Mire, o si usted tiene el enemigo debajo de sus pies, es por medio del Espíritu Santo, no es por su fuerza. Entonces, no soy yo, es Cristo el que lo tiene debajo de sus pies, el Espíritu Santo que lo tiene debajo de sus pies. Porque independientemente, hermano, nosotros somos simplemente mortales. Nosotros no tenemos poder. El único poder, dice la Escritura en Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice que tú que vas allí a ring y le metes 2 o 3 cantazos al saco de arena. No. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, hay cristianos que se cantan de poder, pero no carecen del Espíritu Santo. ¿Y cómo uno puede saber que carecen del Espíritu Santo? Porque carecen de amor. Y si no están los frutos, el Espíritu Santo no está. Porque para que haya fruto, el Espíritu Santo tiene que estar, tiene que habitar en nosotros. Entonces, el propósito de Pablo era, al finalizar estos versos, era darle esa seguridad a la iglesia, recordándole que Dios cumple sus promesas, más allá de nuestras expectativas. Quizás nosotros lo teníamos pensado de una forma. Quizás nosotros lo teníamos pensado, wow, esto aquí bien grande, pero Dios tenía otras expectativas. Por eso es que yo he aprendido en esta vida, hermano, no poner mis expectativas muy arriba, porque siempre uno sale desilusionado. Sino más, sin embargo, dejar que sea Dios que nos sorprenda. Haz lo que tú quieras, Señor, como a ti te parezca. Entonces, mantener la confianza era una de las cosas, uno de los propósitos que Pablo quería darle a la iglesia, que ellos mantuvieran la confianza en la acción sobrenatural de Dios. O sea, eso era clave, hermano, para que ellos pudieran vivir en una vida santa, en medio de una cultura que era corrupta. Entonces, la iglesia pertenece únicamente a Dios. La iglesia no le pertenece al hombre. En una ocasión, un pastor decía, mira que fulano en tal iglesia, pero mira que el pastor lo que le hizo, que sí, porque la Biblia habla sobre los malos pastores. Esa es la realidad, los maltratantes. Y le pregunta y le dice, ¿y por qué hacen estas cosas? Y ese pastor le contestó, lo que pasa es que la iglesia es de Dios, pero la dirigen los hombres. Entonces, un hombre que sea carnal, que no haya entendido que la iglesia le pertenece a Cristo, lo que va a hacer es maltratarla. Porque independientemente la iglesia es de Dios, pero por eso es que los que estén enfrente tienen que ser llamados por Dios. Esto no es por capricho. Porque entonces la iglesia se daña lo que Dios quiere hacer. Porque aquí quien nos llamó es el Señor, porque la iglesia es de Dios. Y el hombre que la vaya a dirigir, porque es que Dios necesita hombres, o es que necesita que marcianos, no hermanos, necesita hombres, seres humanos. Por eso es que usted nació con un propósito, yo nací con un propósito. Porque Dios necesita hombres y mujeres que dirijan su iglesia. Así como lo hizo con Pedro. Así como lo hizo con hombres y mujeres de Dios. Entonces, pero ese hombre tiene que cumplir con unos requisitos. Ese hombre o esa mujer tienen que cumplir con unos requisitos. Porque entonces dañan lo que Dios ha comenzado. Porque esto no es cuestión de que yo me llamé y yo, no, esto es cuestión de que usted, si ha sido llamado, cumpla, ¿verdad? Y permanezca en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la gloria pertenecía únicamente a la iglesia y la gloria pertenecían únicamente a Dios, no a los líderes humanos. Entonces, en Éfeso, donde las religiones locales exaltaban a ídolos, hermanos, y poderes falsos, estos versos final lo que hacen es subrayar que solo Dios es la verdadera fuente de poder y autoridad espiritual. Entonces, Efesios, hermano, este capítulo de Efesios 3 revela
que la obra de Dios en su iglesia no depende de las circunstancias humanas. No depende del estado de ánimo, no depende de los hombres. Yo escuchaba cuando yo era niña, yo recuerdo que mencionaba mucho eso, venían muchos predicadores y lo decían. ¿Usted no quiere trabajar? No hay ningún problema, Dios busca otro. Así nos hablaban y nos decían, usted quiere quedarse sentado y no hacer nada, no hay problema, quédese sentado ahí, haga un boquete en la banca, que Dios va a buscar a otro, hermano, porque nosotros no somos indispensables. Aquí el único indispensable es Dios, porque nosotros no podemos vivir sin Él. Aquí es que si usted no quiere hacer la obra, Dios va a levantar a otro. Dios va a buscar a otro. Para que entonces haga lo que, pero la obra es de Dios y va a continuar. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia, la obra de Dios, su iglesia, no depende de las circunstancias humanas, sino de su propósito eterno, su gracia ilimitada, su poder que actúa desde adentro hacia afuera, hermano, desde adentro hacia afuera, adentro hacia afuera. Entonces hay gente que pretende verlo de afuera y entonces se engañan, hermano. Y yo en estos últimos años, yo lo único que le he dicho a Dios, yo veo mucha ropa linda, mucha falda hasta el piso, mucha corbata y muchos corazones podridos, hermano. En una ocasión yo lo decía así, en una predicación le decía, hay gente que están cubiertos por fuera, pero desnudos por dentro. Y la desnudez es vergüenza, hermano. Hay gente que se tapa hasta las rodillas, pero tienen unos corazones, hermanos, negros, llenos de celos, llenos de envidia, llenos de contienda, llenos de murmuraciones, de bochinche. Pero aquellos están mirando a los que están en adulterio y los que están en fornicación, nada más. Pero el bochinchoso no lo miran. Entonces, la obra dependía de Dios. Entonces, Pablo, aún preso, muestra que la verdadera libertad, hermano, nace cuando el creyente entiende quién es Cristo y permite que el Espíritu Santo fortalezca su hombre interior. Permite. Porque hay gente que no permite, hay gente que piensa que está bien. Y mira, hermano, yo no sé cómo es la cosa, porque cada vez que yo leo la Biblia, le contaba a una compañera, cada vez que yo estoy leyendo estos estudios, wow, como el Señor empieza a hablar a mi corazón y empieza a corregirme, hermano. Que yo me siento literalmente imperfecta. Yo dice, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a llegar al cielo? Si cada vez que yo leo la palabra es como un espejo, yo siento que todos los días yo tengo que mejorar, pero hay gente que no, hay gente que piensa que está bien. Hay gente que tú los ves, nunca están mal. Nunca han reconocido, nunca han dicho, yo me equivoqué en esto. ¿Sabe qué? Yo fui un pecador. Yo hice esto, yo hice cosas de las cuales yo no estoy orgulloso. No, siempre han estado bien. Porque se les ha olvidado, hermano, de dónde han caído. Entonces, la unidad entre judíos y gentiles, la santidad en medio de una cultura corrupta y la firmeza espiritual frente a la presión externa, solo son posibles, hermano, cuando Cristo habita plenamente en el corazón. Si Cristo no habita en el corazón, hermano, estas cosas no las vamos a poder ver, no vamos a poder ver ni la unidad. O sea, ya para finalizar, y ya con esto concluyo, el amor de Cristo, hermano, se convierte en el verdadero fundamento que sostiene, hermano, que sostiene la fuerza que transforma y la plenitud que supera toda lógica humana. O sea, el amor en Cristo, hermano, es el verdadero fundamento para que una iglesia pueda avanzar en unidad y marchar, hermano, a conseguir, hermano, el propósito de Dios. Así que Dios nos ayude, hermano, en esta noche a poder nosotros, hermano, ser, ¿verdad? No solamente de bendición hacia otros, sino permitirle, hermano, al Espíritu Santo que obre de manera especial en nuestra vida.